Hace 35 años, un 31 de julio de 1981, una fuerte tormenta asolaba el Cerro Marta. 7 pasajeros a bordo del avión 205 de la Fuerza Aérea de Panamá pierden la vida. El misterio, las teorías de conspiración, no demoran en aparecer, porque entre sus pasajeros figura el general de brigada, Omar Torrijos Herrera. ¿Accidente o plan de asesinato? En Historias Ocultas, descubra con nosotros qué pasó en el último vuelo del general. A casi 3.000 pies de altura, los restos del avión de la FAB 205, donde perdiera la vida el general Omar Torrijos Herrera y 6 personas más, permanecen en el Cerro Marta, ubicado en las tierras altas de la Cordillera Central, en el distrito de La Pintada, en la provincia de Coclén, Panamá. 35 años después regresamos al Cerro Marta a más de 3.000 pies de altura, donde aún permanecen como testigos de la tragedia los restos del avión FAB 205. El fuselaje y parte del ala son abrazados por la vegetación amable que acurruca como un tesoro histórico las piezas del avión siniestrado. Llevan 35 años allí y justo en ese lugar nos preguntamos, ¿cómo pasó? ¿Cuáles son los antecedentes de la tragedia? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dicen quienes investigaron los hechos? Para entender este accidente, es preciso viajar al pasado, a los años del 68, cuando el nombre de Omar Torrijos aparecía junto a otros miembros de la Guardia Nacional, que daban el golpe y deponían al presidente Arnulfo Arias. No duró mucho tiempo para que Omar Torrijos Herrera liderara la cúpula militar y viviera él mismo un fallido intento de golpe. Consolidado en el poder, no le tomó tiempo poder desarrollar su proyecto de país, según explica el profesor Hugo Giró. Era un hombre, como él decía, con una complicidad de clase con los sectores menos favorecidos. Él lo decía. Por eso él trató de impulsar el crecimiento de todo el país, de los sectores campesinos. Por eso él expropió los grandes latifundios que habían aquí, de miles de hectáreas ociosas. Y en esos latifundios los campesinos pagaban alquiler para sembrar yuca, ñame y otó para vivir. Su personalidad sobresalió a nivel mundial cuando obtuvo el apoyo de otros mandatarios en su lucha para recobrar el Canal de Panamá, lo cual logró con la firma de los tratados Torrijos-Carter. Un triunfo que surge del convencimiento de que el país cogerá otro rumbo. Y un triunfo que surge del convencimiento de que si no es porque organizamos políticamente al país y le damos representación auténtica a este pueblo en los destinos, en los manejos de sus destinos, ningún gobierno, ni ningún líder, por más líder que fuera, por mejor conductor que fuera, hubiese podido presentar ante la faz de la nación un tratado que lo más importante que conlleva es que le pone fecha de cumpleaños a la erradicación de cada una de las estacas colonialistas que actualmente están presentes. 1981, el año de la muerte. ¿Qué hacía Torrijos? 4 años después de la firma y ratificación de los tratados, el general Torrijos acogió muchas de las impresiones del presidente de los Estados Unidos, James Carter. Su mentalidad de cambiar la imagen de la dictadura militar por un modelo político democrático civil lo llevaría a crear el PRD y el FRAMPO, replegado de los cuarteles de la Guardia Nacional. Pero ¿se preparaba Torrijos para ser presidente y llegar al poder por la vía democrática? En Historias Ocultas, investigamos entre los personajes con más información de la época. Así llegamos al libro del general Manuel Antonio Noriega y el periodista Peter Eisner, titulado Las Memorias de Manuel Noriega, prisionero de América, escrito desde la cárcel de Miami-Dade en Estados Unidos. Y en el capítulo 7, titulado Muerte en la familia, él se refiere al accidente de Torrijos y a qué hacía su superior en esa época de repliegue. Eran tiempos de tranquilidad.
ya que los tratados habían sido firmados y aprobados. La carga de trabajo promedio en el cuartel general había disminuido notablemente. Omar se había envuelto mucho más en la política. Él había dicho que firmar los tratados del canal había sido como conseguir su maestría. Quien sea que diga que sabía exactamente lo que Torrijos tenía en la mente no estaría diciendo la verdad. Torrijos nunca nos dijo, pero podíamos ver lo que estaba haciendo. A nivel personal, él tenía un plan de respaldo. Él había establecido una moderna y cómoda oficina para él, en una dúplex adyacente a su casa en Altos del Golf. Había invertido para comprar antenas y otros equipos para establecer una televisión a nivel nacional. Fuentes de investigación consultadas nos explicaron que estas antenas fueron traídas desde Francia por el embajador de Panamá en el país galo, Guillermo Vega, quien era amigo personal de los viejos tiempos, tanto de Omar como de su hermano Moisés Torrijos. La antena era de gran poder técnico y daría señal inicial en la ciudad para después llegar al resto del país. Este equipo televisivo iba encaminado a un uso político. Preparándose para una campaña política, esto coincidía con que Omar aparecía en los últimos eventos vestido de civil. 1 de agosto de 1981, sábado. Good afternoon. This is a special news bulletin. Panamanian leader General Omar Torrijos Herrera has died. El Cerro Marta guarda en su cumbre los restos del avión FAT-205. Son 35 años de tenerlos cobijados, despertando el misterio y las interrogantes si el general Omar Torrijos y sus 6 ocupantes perdieron la vida en un accidente aéreo o fue un crimen planeado ese 31 de julio de 1981. La última semana. Un general estadounidense, un sandinista, una taza y un cassette. En materia de investigación, ningún hecho es aislado al hombre y sus circunstancias. En la casa de Farallón, el lugar predilecto del general era su hamaca, donde le gustaba fumarse un puro. En la última semana recibió la visita del general Vernon Walters, quien pedía a Omar Torrijos su mediación con Fidel Castro para que Cuba dejara de apoyar la revolución sandinista. Otro que se reunió con Torrijos fue el sandinista Tomás Borge y Ernesto Pérez Valladares. Pero ese 31 de julio se dan 2 incidentes fuera de lo normal. El primero de ellos se da en la casa de Farallón y está relacionado con una taza. Sergio Rodríguez, capitán de la Fuerza Aérea en ese entonces, nos cuenta. El día 31, él sale en la mañana con una taza de café en la mano y la tira al piso. Toma el Mercedes-Benz y solo se va manejando para Penonomé. Dice Chuchu Martínez que las cosas que se estaban dando, la política internacional, mucha presión. El otro incidente está relacionado con el cassette de audio, el cual destruyó cuando salió de su casa en Farallón manejando él mismo hacia Penonomé. Él llevaba un cassette y me cuentan los Tomasitos que él soltó el cassette y lo llevaba en la mano, manejando, y llevaba soltando el cassette. ¿Qué escuchó en ese cassette? Nunca recuperamos el cassette. Fuentes consultadas, que prefirieron no se revelen su identidad, señalan que la información que escuchó el general y que le causó decepción y dolor no tienen que ver ni con lo económico ni con lo político. El último viaje. Los viajes del general Omar Torrijos estaban impregnados de su forma de ser. El itinerario se disponía minutos antes o durante el vuelo. Muchas veces despegamos y dice, general, ¿para dónde vamos? Nos decía, vamos a Coclecito. Y salíamos para Coclecito. O vamos para David, vamos para David. O sea, muchas veces ni nosotros sabíamos para dónde íbamos hasta que él nos decía. Aquella mañana del viernes 31, sale de Farallón hacia Penonomé cerca de las 8:45 de la mañana. Se atiende en el hospital una muela y se prepara para partir a Coclecito. De ahí llama al avión, que estaba en Farallón, y el avión vuela de ahí a Penonomé. Y de ahí de Penonomé decola. El día viernes 31 de julio. La hoja de ruta del avión queda así. El FAT-205 sale a las 10:44 de la base de Río Hato y llega a las 10:55 de la mañana al aeropuerto de Penonomé. Parte hacia Coclecito a las 11:40. La lista de pasajeros varió en los últimos minutos.
El capitán Asael Adames no le correspondía viajar, pero le tocó hacerlo, pues su relevo, el capitán Dimas Santana Espinosa, no se presentó al turno. El doctor Julio Salazar subió, pero se bajó cuando la esposa de este lo va a buscar porque ella cumplía años y tenían un almuerzo. Ricardo Machacet, quien llegó en último momento, era uno de los escoltas en los que más confiaba el general Torrijos. La tripulación, al final de cuentas, queda integrada así: capitán Asael Adames, copiloto el teniente Víctor Raúl Rangel, el general Omar Torrijos Herrera, el escolta Ricardo Machacet, Eric Rivera, Jaime Correa y la doctora María Teresina Ferreira. Era la tripulación asignada, o sea, no era de que cualquiera volaba el avión. Nosotros teníamos pilotos asignados al avión, piloto y copilotos. El avión del siniestro es un Havilland Twin y se le dio la matrícula FAB HP 205. El capitán Carlos Villalaz, uno de los pilotos de Torrijos, recuerda que lo trajo desde Canadá. Un avión que entraba, salía y entraba en cualquier aeropuerto, no preparado, pista corta, y la intención de general Torrijos era llegar a donde él pudiera con ese avión. La pasión de Omar Torrijos es inmensa. Quería visitar la mayor cantidad de lugares en el menor tiempo posible para atender los problemas de los que no tenían nada. Y es considerado el personaje de mando que más vuelos internos ha hecho a bordo de una aeronave o helicóptero. El general Torrijos, como yo te menciono, tuvo unas anécdotas espectaculares y que de reírse y todo, pero eran temerarias. Su vida estuvo varias veces en peligro, pero a él no le importaba eso. La verdad es esa. El vuelo a Coclecito dura 20 minutos. La ruta de vuelo trazada es prácticamente en línea recta. Pero aquella mañana la mala suerte estaba echada. El mal tiempo y la voluntad de un hombre que en muchas ocasiones compartió cómo sería su final. Él siempre decía que él iba a morir violentamente. Cuando Omar Torrijos fallece en el Cerro Marta, su muerte no fue una más en el ámbito mundial. Era el general que apoyó abiertamente a los sandinistas, que no temía relacionarse con Fidel Castro y que logró para los panameños la soberanía en la zona del canal. Su vida y liderazgo a nivel mundial generaron incertidumbre. En los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan y George W. Bush, jefe de la CIA, lo querían muerto. ¿Eso sería verdad o sería falso? Es allí donde surgen las teorías y planes de conspiración. Uno de estos planes es sustentado por John Perkins en su libro Sicarios Económicos. Perkins narra cómo trató de seducir a Torrijos para que aceptase sobornos económicos. Torrijos se niega y este se convierte en un blanco al igual que el presidente ecuatoriano Jaime Roldós, quien muere 3 meses antes que Torrijos en un accidente aéreo. ¿Pero qué pasó hace 35 años? ¿Qué dicen las evidencias físicas de la tragedia? Los primeros hombres. Sergio Rodríguez tenía 34 años y fue el primer hombre en llegar al lugar de los hechos. Era el jefe de búsqueda y rescate. Fue llamado por el jefe de la FAB, el teniente coronel Alberto Porcel, y esto fue lo que encontró. Buscamos más o menos un camino hacia el avión que veíamos en la bajada. Llegamos al avión y ese es un momento impresionante. Está uno ahí parado ante el avión, sabe que el general está ahí y uno piensa, medio Panamá está pensando en este momento si es, si fue, si no es, si fue el accidente, si no fue el accidente, si el general está vivo, si él en vivo. Otro de los primeros hombres en llegar al lugar de los hechos es el capitán Miguel Fonseis Licht. Y yo me quedo arriba observando todo el panorama. Yo buscaba algo y lo encontré. Había un árbol que tenía una rama quebrada totalmente. Vi las estillas, vi las hojitas verdes que se daban e iba derecho hacia el avión. O sea, que el avión de general le pegó a ese palo, por eso fue que gira a la izquierda y se impacta contra el cerro. Fueron las horas más tristes que vivieron los miembros de la Guardia Nacional. Ubicado el lugar del desastre, la operación de recuperación de los cuerpos fue muy difícil, porque se encontraban en la cima del cerro, a 3.110 metros de altura. Las escenas de un accidente recogen los testigos mudos y los indicios. ¿Encontraron rastros de bomba? ¿Hubo daño eléctrico? Que la bomba, que los radios que instalaron, que ahí no se instalaba nada en ese equipo, si no lo supervisábamos nosotros. Eso no es un avión que usted tenía estacionado ahí, la gente lo tocaba. La gente podía llegar, pero el avión estaba custodiado permanentemente. El último vuelo del general.
El ingeniero Germinal Sarasqueta publicó en el 2001 el libro titulado El último vuelo del general. Es el investigador panameño con más experiencia en desastres aéreos. El ingeniero Sarasqueta descarta lo que dice John Perkins. El accidente más común y más asesino a los accidentes CFIT, que es impacto contra el terreno en un vuelo controlado, que significa que tú vas volando un avión y por razones de desorientación y conciencia situacional, tú crees que estás aquí, estás en otro lado, por muchas razones. Y te chocas contra la montaña o contra el agua o contra un objeto, una antena, etcétera, etcétera. Sarasqueta coincide con la Junta Técnica que investigó lo ocurrido aquel 31 de julio de 1981, aunque difiere con ellos que no explicaron por qué ocurrió. La verdad es que eso fue una responsabilidad de la Fuerza Aérea. Pero cuando tú ves el informe ese que se hizo, pues ahí ni mencionan eso, ¿no? Para este experto en accidentes, el copiloto tenía poca experiencia y el rango inferior influyó en la toma de decisiones. Y aquí nos encontramos en el sector del Escobal. A su derecha, el Cerro Juan Julio y a la izquierda, el Cerro Marta. Como se puede observar claramente, un gran número de nubes rodean estas montañas. A esta situación se enfrentaron la tripulación del FAT 205. Según los expertos, los pilotos usaban el pasaje formado entre el Cerro Marta y el Juan Julio, pero todo indica que el piloto Adames se desvió por los fuertes vientos y al no tener visibilidad, impacta de frente con el Cerro Marta. Ese día en Marta se escucharon 2 explosiones. Él dice que oyó cuando el avión venía, ¿no? Y en segundos oyó el estruendo del avión donde chocó, pues, entonces él se quedó, claro que no esperaba eso. Para entender por qué se escuchan estas 2 explosiones, es preciso conocer que el impacto del avión fue de frente. Él pegó contra un árbol y pivoteó, ¡bum!, contra la montaña y ¡buf!, explotó ahí mismo, quedó ahí mismo enterrado. El avión estaba enterecito. Las alas cayeron, el tanque de combustible no te deja abajo, así que cuando las alas cayeron se prendió el avión y ¡bum!, explotó. La hora de los decesos se determina por los relojes de las víctimas, que establecieron que la hora del siniestro fue las 11:40. El reloj del general estaba intacto y seguía marcando la fecha y la hora. 35 años después. Y este es Coclecito. En su parque principal un monumento a Torrijos y una placa en mal estado cuelga. Es la región del país donde el general Omar Torrijos llevó la semilla de la educación y la autogestión. En Coclecito está la casa museo de Omar Torrijos, donde recibiera mandatarios y personalidades importantes. Allí Virginia Oliveros, de 53 años, es la guía y cuidadora de este bastión, donde reposan su uniforme y objetos personales del general, o el viejo, como le dicen cariñosamente. En la entrada está la foto donde ella está con el general Torrijos, cuando tenía 11 años. Nosotros recordamos, yo recuerdo mucho a Omar, porque quizá él fue el que llenó parte de mi vida. Cuando, o sea, por ejemplo, ¿cómo digo? Parte de mi vida porque él fue como un padre para mí. Cuenta la historia que Torrijos llega a Coclecito tras una inundación. Desde ese día, no solo se enamoró del lugar, sino de su gente. Para Torrijos, Coclecito fue más que un lugar donde ir. Fue una experiencia de desarrollo social comunitario y fue el centro de diálogo con panameños y con dirigentes internacionales para la estrategia y la búsqueda del apoyo para las negociaciones del canal con los Estados Unidos. El maestro Eleno es uno de los hijos de los fundadores. Cuando Coclecito estaba en la orilla del río Coclé del Norte, el maestro Eleno extraña a Torrijos y no acepta que su muerte es un accidente. Todavía yo no puedo entender por qué un avión que tiene un radar, que tiene una brújula, que ha venido tantas veces aquí, que conocían la ruta, ¿por qué se desvía hacia una área y que todos ellos sabían
que al desviarse iban a encontrar a esa área por donde iban la parte más alta. A 35 años de su ausencia, hay quienes no lo olvidan. Cuando lo recuerda, ¿en qué piensa? Perdimos un amigo. A 35 años de su ausencia, hay quienes piensan cómo hubiera sido una elección presidencial. De haber podido tener la oportunidad de haber visto unas elecciones donde el general Torrijos y Arnulfo Arias hubieran competido, dos hombres del pueblo panameño. Y es que la historia no solo la escriben quienes narran los hechos. Olvidar el legado o las acciones depende que haya alguien que lo recuerde a uno.